¿Alguien, antes de comenzar, alguien tiene alguna duda, alguna consulta de la clase anterior, chiquillos? Cuando terminamos de hablar de la historia de Chile del siglo XX, y también hicimos una diagnóstico, chiquillos, como ustedes recordarán. He visto los resultados disparejos, hay algunos que están bien, otros que están más o menos, algunos que probablemente les costó un poquito más, ¿ya? Pero no se preocupen, recuerden que un diagnóstico no lleva una calificación al nivel, sino lleva una nota que te afecta en tu promedio, ¿bien? Ya, si no hay consultas, chiquillos, vamos a comenzar con un tema completamente nuevo que tiene que ver con geografía. Vamos a hablar un poquito de la geografía general de Chile, ya, ubicación espacial, los límites y fronteras de este querido y hermoso país, ¿ya? Ese es el título de la clase. El objetivo es conocer los conceptos básicos de geografía, chiquillos, que vamos a ir desarrollando esta clase y la siguiente que nos corresponde el día lunes. Así que tómense unos segunditos, copien el título, copien el objetivo y recuerden que hoy día estamos a 31 de marzo, ¿ya? Así que tómense unos segunditos y de ahí avanzamos con la primera diapositiva de materia, ¿ya? Voy a ver primero si en el chatcito hay alguna pregunta. No hay preguntas en el chatcito. Mientras ustedes están copiando el título y el objetivo, chiquillos, también recordarles que su asistencia es fundamental. Me preocupa que hayan tan pocos chiquillos conectados, ¿ya? Así que, perdón, me equivoqué. Perdón, así que porfa, ojalá motivar a sus compañeros, si tienen contactos con ellos, ya, a que se conecten a clase, o bien si no se pueden conectar por motivos de fuerza mayor, se comuniquen con el tutor del curso, ya, para que estén en el conocimiento y pueda activar los canales correspondientes en caso de ser necesario. Bien, vamos a avanzar. Esta es una síntesis o un punteo de ideas de lo que hablamos en la semana, bueno, las clases anteriores, mejor dicho, ¿ya? Que es del siglo XX chileno. Y aquí entramos con nuestro querido y hermoso planeta llamado la Tierra, ¿ya? Aquí la primera parte de la clase va a parecer un poquito más ciencias naturales que sociales o historia, porque tiene que ver con geografía, y geografía es una disciplina que está ahí en la nebulosa, en el limbo entre lo que es una ciencia natural y una social, ¿ya? La Tierra en sí, chiquillos, es un geoide, ¿ya? Es un cuerpo geométrico, es decir, tiene un volumen. ¿Por qué no lo llamo esfera? Porque la Tierra en la práctica no es esférica en un 100%, ¿ya? No es una esfera perfecta y tampoco es una esfera con los polos achatados como se le llama coloquialmente, sino que es un geoide, es un cuerpo geométrico irregular, es decir, que sus lados no son regulares, ¿ya? Imagínenselo como, vamos a ocupar un concepto que sea muy poco técnico, pero algo deforme, ¿ya? No tiene una forma definida, ¿ok? La Tierra, como planeta, está compuesto por un núcleo, un manto y una corteza. El núcleo de nuestro querido y hermoso planeta, nuestro hogar, es líquido, está líquido todavía, ¿ya? Está a temperaturas altísimas, a gran nivel de temperatura, que los metales, los minerales que están en el centro de este planeta están en estado líquido, ¿ya? El hierro, el carbono, el tungsteno, todos esos minerales están en estado líquido, ¿ya? ¿Y cómo se sabe que en el fondo este centro es líquido? Porque hay pequeñas fracturas en la superficie, en el manto y en la corteza terrestre por donde fluye esto y sale a la superficie en forma de una erupción volcánica. Así que sabemos que en el fondo desde el interior de nuestro planeta viene un elemento que está en estado líquido, ¿ya? Luego del núcleo tenemos un manto. Este manto que cubre el núcleo, chiquillos, es sólido. Y aquí están gran parte de los minerales, ¿ya? Que después van emergiendo hacia la superficie. ¿Sí? El hierro, el carbono, el oro, la plata, el platino, el azufre, el tungsteno o wolframio, el potasio, dijimos carbono, creo. Todos los elementos, todos los minerales tienen su origen desde el centro de la Tierra y van avanzando por el manto y llegan finalmente a estar en zonas superficiales donde son accesibles a través de una excavación, ¿ya? Así que tenemos un núcleo, un manto donde se concentran los minerales, y después tenemos una corteza que es la capa más superficial, ¿ya? Y en la cima de esta corteza está la tierra firme y también es lo que sostiene a los océanos y a los mares, ¿ya? Por eso el mar y el océano tienen un fondo que es sólido, que llamamos el fondo marino, ¿ya?
No es que sigamos buceando, y lleguemos, no, hay un límite sólido que en el fondo contiene a estos grandes cuerpos y masas de agua, ¿ya? Eh, ¿Cómo, por ejemplo, nosotros sabemos, o nosotros los seres humanos sabemos que hay un manto? Usted me dirá, el manto por lo general es una capa que no se puede perforar porque las herramientas, las técnicas y el conocimiento nuestro no ha permitido seguir perforando más allá. De hecho, durante el siglo XX, países como la Unión Soviética hicieron exploraciones, prospecciones que llaman en conceptos de geología, geografía, ¿ya? En el fondo es hacer un hoyo gigante con un taladro enorme, chiquillo, un taladro que tenía una broca de 20, 30, 40 metros, y perforar la tierra, un hoyito, y tratar de ver hasta dónde llegaba. Se llegaron aproximadamente muchos kilómetros, no recuerdo el dato exacto, pero llegó un punto en el cual la tecnología que se tiene hace imposible seguir perforando porque el mineral es tan duro que la broca que se ocupa para perforar no resiste y no puede romper y no puede seguir avanzando. Además, las temperaturas son tan elevadas que impiden que las máquinas funcionen normalmente. Cuando me refiero a aumento de temperatura, no es que suban 1 grado, 2 grados, pueden llegar a ser 50, 80, 100 grados de temperatura más, ¿ya? Lo cual hace que muchas maquinarias fallen, que el revestimiento que tienen, no sé, los conductores de cobre se derrita, los cables de cobre queden expuestos, hagan corte y la máquina deje de funcionar, ¿ya? Por ejemplo. Perdón. Entonces tenemos que este geoide, este cuerpo, que es la Tierra, tiene un núcleo, un manto y una corteza, ¿ya? De ahí vamos a entender, chiquillos, cómo se divide este querido y hermoso planeta. Perdón, me van a apretar el clic, chiquillos. Tiene divisiones que son los océanos y los continentes, ¿ya? Los océanos, chiquillos, son las grandes masas de agua que existen en el planeta. Son gigantescas, chiquillos. Piensen que 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua, ¿ya? Sobre todo agua salada. Estos son los océanos. Y cuando el océano golpea la costa de un país, nosotros le cambiamos el nombre a esa pequeña parte que está cerca nuestro a mar territorial. Por ejemplo, cuando hablamos del mar chileno, el mar chileno es una extensión del Océano Pacífico o es parte del Océano Pacífico. Lo mismo que ocurre con el mar de Perú, con el mar de Colombia, con el mar de México, con el mar de Estados Unidos. Al menos los mares que dan en algunos casos en el caso de Estados Unidos, de México, que dan hacia el oeste, son parte del Océano Pacífico. Por ejemplo, el mar de Argentina es parte del Océano Atlántico. El mar de Portugal es parte del Océano Atlántico, ¿ya? El mar de la India es parte del Océano Índico. O sea, esas zonas de océano que están cercanas a las costas de los países se llaman mar. Existe un acuerdo que dice que son 200 millas marinas, lo que es una zona económica exclusiva, y si no me equivoco, 12 millas marinas. Una milla marina son 1800 metros aproximadamente. eh, 12 millas desde la línea de las bajas mareas hacia el interior es mar territorial o una extensión de la soberanía del país. Por eso se habla de mar chileno, ¿ya? Pero es parte del océano. También existen divisiones dentro de la superficie en la cual habita la gente, ¿ya? Lo que se llama superficie continental. ¿Por qué? Porque se le dio el nombre de continentes a estas grandes extensiones de tierra donde habita población humana, ¿ya? Estos, a su vez, se pueden dividir en subcontinentes. Por ejemplo, América, que es el continente, se subdivide tradicionalmente en América del Norte, América Central, América del Sur. Subdivisiones. Algo grande se divide en algo más pequeño. En Europa pasa algo exactamente igual. Europa Occidental, Europa Central, Europa Oriental. ¿Ya? En Asia, el sudeste asiático, la zona de Arabia, o sea, todo se puede ir subdividiendo en unidades más pequeñas. Y dentro de un subcontinente encontramos una división inferior que son los países. Volviendo al ejemplo de América del Sur como subcontinente de América, tenemos en América del Sur países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana. ¿Ya?
y Surinam, ¿ya? Y son subdivisiones. Se dan cuenta que el planeta lo subdividimos en continentes, esos continentes se subdividen en subcontinentes o regiones, y después se vuelve a subdividir en países. O sea, sigue esa lógica de división, ¿ya? Este planeta es bastante accidentado geográficamente hablando. ¿Qué significa que sea accidentado? Que tiene muchas formaciones diversas, ¿ya? Tiene muchas formas diferentes. Por ejemplo, cordilleras, islas, archipiélagos, golfos, ensenadas, istmos, estrechos, depresiones, desiertos, ¿ya? Penínsulas. Tiene muchas formas diversas el planeta en cuanto a su relieve. Y eso, chiquillos, nos va a entregar o nos va a permitir tener una flora y fauna diversa. Flora, chiquillos, se va a referir a todo aquello, a todo aquello relacionado con la vegetación, ¿ya? Por ejemplo, árboles, arbustos, pastos, flores como tal, ¿ya? Y no solamente en la superficie terrestre, también hay flora marina. Por ejemplo, piensen en las algas como el cochayuyo o el luche, ¿ya? Que son algas, que es una hierba que crece en el mar, ¿ya? En la fauna entran todas las especies de bicharracos que existen, de animales, insectos, anfibios, reptiles, aves, peces, moluscos, mariscos. Claro, esto es una clasificación bien general. De hecho, la fauna yo la voy dividiendo en avifauna, aquifauna, reino reptil, reino anfibio, mamífero, pero en términos general, fauna, ¿ya? ¿Por qué es diversa? Porque el relieve es diverso y el relieve, chiquillos, va a hacer que las condiciones sean más o menos aptas para determinadas especies. Es por eso, chiquillos, por ejemplo, que yo en el desierto del Sahara no encuentro un oso polar, porque el oso polar está adaptado para otro clima, o yo no voy a encontrar, no sé, eh, un camello o un dromedario en medio de la selva, porque están adaptados para otros climas, ¿ya? O porque yo, por ejemplo, en zonas como Chile no voy a encontrar cocodrilos, porque el clima es diferente, no es un clima tropical. Los cocodrilos son reptiles y son de sangre fría, por lo tanto, imagínense un cocodrilo con un clima como el que tenemos hoy en día. El pobre probablemente se va a terminar muriendo de frío, porque recuerden que los reptiles no tienen capacidad de regular temperatura. Dato, ¿ya? Y también no solamente va a afectar a la flora y a la fauna esta diversidad de relieve, sino que también va a afectar, chiquillos, a las condiciones de habitabilidad. Es decir, qué tan agradable es un lugar para vivir como seres humanos. Generalmente los seres humanos buscan condiciones climatológicas estables, que no sean extremas, con recursos cercanos, ¿ya? Donde puedan desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería. Es por eso que muy poca gente vive en los desiertos o vive en la alta montaña, ¿ya? Salvo gente que tenga vocación de mártir o sean pueblos que históricamente se han adaptado a esos lugares, como en el caso del norte de África ocurre con los beduinos, que es un pueblo que está acostumbrado a vivir en las cercanías del desierto y ya tiene un modo de vida, una cultura y aprendió a desenvolverse en este ambiente. Pero si yo te tomo a ti, estudiante promedio de Chile, y te llevo al desierto, probablemente en 2 días te me mueres. Lo mismo si te llevo, por ejemplo, a la selva del Amazonas, donde viven tribus amazónicas, que están acostumbrados, que tienen un conocimiento, una especialización de su vida, saben qué especies pueden tocar, pueden comer, a qué no tienen que acercarse, ¿ya? O sea, por eso también depende mucho la habitabilidad de estos aspectos del relieve, ¿ok? Bueno, y las condiciones son principalmente climáticas y atmosféricas, que van de la mano, ¿ya? Porque el clima tiene que ver con condiciones de la atmósfera. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran aportar, algo que no haya quedado del todo claro? Chiquillos, chiquillas,
chiquillos. Hablamos de los ambientes de cada zona y los efectos que producen personas que no están adaptadas. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de habitabilidad, ¿ya? Gracias por la pregunta, ¿ya, Matías? Chiquillo, se puede, eso, muchas gracias. Claro, hay poblaciones que se adaptaron a determinadas condiciones, ¿ya? Pero en general, gran parte de la población del mundo vive en condiciones como las que yo nombré en un comienzo, con temperaturas moderadas, que no sean extremas, ¿ya? Que sean bastante definidas y no me pille de improviso algo, ¿ok? Con cercanía a recursos naturales, a recursos minerales, a cursos de agua. Es por eso, por ejemplo, que grandes ciudades del mundo están cercanas a ríos, ¿ya? Por ejemplo, Santiago está cerca del río Mapocho. Claro, el Mapocho hoy día es otra cosa completamente diferente, pero en su origen era un recurso estratégico. París está al lado del río Sena, Londres está al lado del río Támesis, Roma está al lado del río Po, ¿ya? Y así muchas ciudades, ¿ya? Por ejemplo, o buscan zonas cercanas a las costas porque el clima es más amigable o más predecible, como ocurre, piensen por ejemplo en grandes ciudades de Chile, Viña del Mar, Valparaíso están en la costa, Antofagasta está en la costa, Arica está en la costa, Serena, Coquimbo están en la costa, Concepción igual está relativamente cerca al mar, Puerto Montt, ¿ya? ¿Por qué? Porque son condiciones habitables. Nosotros no tenemos población que esté viviendo en la cordillera a 5.000 metros de altura, porque el clima no es habitable, ¿ya? Va por esa línea lo que yo les proponía. Gracias por la pregunta, estimado. Bien, vamos a avanzar, chiquillos. Aquí tenemos un par de imágenes, ¿ya? La que está a la izquierda muestra esta idea de lo que yo te hablaba del núcleo manto corteza de la Tierra. Si aquí nosotros nos damos cuenta, chiquillos, aquí está el núcleo de la Tierra, este núcleo es líquido, ya está líquido. Imagínenselo, a ver, guardando todas las proporciones, chiquillos. No sé si ustedes conocieron estos chicles que tenían centro líquido, que, que por fuera eran un poquito duros y tú los mascabas y corría el líquido del chicle. Bueno, algo así. Es como un caramelo que tiene un centro líquido del planeta Tierra. ¿Ya? Tiene un núcleo que es líquido, tiene un manto, que aquí está dividido en manto interior o manto exterior, no, manto, para nuestros efectos, y una corteza. Y sobre esta corteza se ubican los continentes y están contenidos las grandes masas oceánicas de agua. En otra jornada me preguntaron, profe, ¿y cómo sabemos que el centro es líquido? Bueno, vamos a tomar un lapicito, vamos a cambiar el color para que se vea. Esto evidentemente aquí hay una simplificación y está hecho en forma lisa para que sea fácil de entender, pero esto no es del todo liso, aquí hay pequeñas fracturas y por estas fracturas fluye el líquido. Y cuando esto llega a la superficie, se forma un volcán y el volcán tira el material. Y así nosotros sabemos que en el interior de nuestro planeta hay algo líquido. Profe, ¿cómo sabemos que hay minerales, por ejemplo? Porque existe una rama de estudiosos que se llaman los vulcanólogos, que estudian la composición de los minerales que expulsa un volcán. Que puede ser piedra caliza, la piedra caliza es un compuesto de muchos minerales, puede expulsar minerales con altas concentraciones en hierro, en carbono, en azufre, en distintos elementos químicos y me permite saber de qué elementos está formado este centro del planeta. ¿Ya? O sea, de esa forma sabemos que nuestro planeta tiene un centro líquido. Y ahí a la derecha tenemos lo que es un planiferio, chiquillos, es lo que llamaríamos coloquialmente un mapa mundi, un mapa del mundo. Y aquí quiero decir algo también. Como ustedes se darán cuenta en la imagen que está a la izquierda, el planeta es un cuerpo tridimensional, tiene un volumen, ¿ya? No es algo plano, tiene un volumen. De hecho, ¿cómo se sabe hoy en día? Porque hoy en día los astronautas han visto la curvatura de la Tierra, así que se comprobó lo que dijeron hace siglos atrás Galileo, Kepler y Copérnico. ¿Ya? En el fondo, la Tierra tiene una curvatura. De hecho, si tú la miras del horizonte, desde el espacio, vas a ver que la Tierra es relativamente esférica, entre comillas. ¿Ya? Pero traspasar eso a un plano es prácticamente imposible que quede igual, que quede perfecto. Por eso los mapas se deforman un poquito, sobre todo en los extremos. ¿Ya? Por eso tenemos la ilusión de que Groenlandia, por ejemplo, es algo gigantesco y no es tan grande. ¿Ya? Que Canadá es enorme, es grande como país, pero no es tan grande como se pinta. Lo mismo que ocurre con Rusia. ¿Ya? Sino que el mapa los deforma y se ven más grandes de lo que son. ¿Ya?
Bueno, ahora lo que yo quería llegar con esta imagen. Este es un mapa físico del planeta y si ustedes se dan cuenta que existe una escala de colores. Y cada color me va a indicar una altura o un rango de altura, ¿ya? En este caso, este color verde clarito me va a indicar entre los 0 y los 200 metros de altura. O sea, todo lo que esté pintado con ese color va a estar entre 0 y 200 metros, ¿ya? El color cafecito, entre café y amarillo, el rango entre 200 y 500 metros. Eso que está como con color medio café amarilloso. Luego un café más clarito ya, entre 500 y 1000 metros. Y así va a ir subiendo hasta llegar a los 4000 metros o más que van a estar pintados de color plomo. Aquí principalmente se ven en Groenlandia, en parte de la cordillera de los Andes hay algunos puntos de color plomo y en la cordillera de los Himalayas, en lo que es hoy en día la frontera entre India, China, Nepal, el Tíbet, ¿ya? Ahí está en el fondo las máximas alturas. Pero si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que en el mar también me indica con un color celeste más oscuro profundidades superiores a 4000 metros. En este caso son profundidades, ¿ya? Porque estamos bajo el nivel del mar. Y todo lo que esté pintado con un color celeste oscuro son profundidades iguales o superiores a 4000 metros, ¿ya? De hecho, si este mapa fuera más detallado, veríamos quizás mayores tonalidades de azul para indicar las profundidades y mayores tonalidades de verdes, cafés, para indicar mayores altitudes, ¿ya? Lo que les quiero mostrar con estos chiquillos es que una herramienta muy útil en la geografía y en la lectura de mapas son las escalas de colores, ¿ya? Así que si usted alguna vez se encuentra con algún mapa, fíjense en la simbología que tenga, en los colores que tenga, y eso le va a permitir leer el mapa de mejor forma, ¿ya? Como dato, la mayor altitud que existe registrada está en los Himalayas y es Monte Everest, ¿ya? Que tiene una altura de 8000 y fracción de metros, no me acuerdo cuánto es exacto, creo que son 8800 metros por ahí, me puedo equivocar en la altitud, pero es sobre 8000 metros. De hecho, en el Tíbet, en la cordillera de los Himalayas, están las montañas más altas del mundo. De hecho, hay 14 montañas que están sobre 8000 metros de altura. ¿Ya? De ahí, la montaña más alta fuera del Tíbet es el Aconcagua, que lo comparte Chile con Argentina, estando la cima en territorio argentino. Y la mayor profundidad registrada son las fosas marianas que están en el Océano Pacífico, en el Pacífico Norte, con una profundidad aproximada de 11.000 metros, o sea, 11 kilómetros de profundidad. Y usted me dirá, profe, ¿cómo saben que son 11 kilómetros? ¿Los midieron? ¿Tiraron una regla hacia abajo? De hecho, se visitaron las fosas marianas y se visitan, perdón, a través de naves no tripuladas. ¿Ya? Porque la presión que ejerce el mar a 8000, a 11.000 metros, cualquier submarino que vaya ahí termina hecho una lata aplastada. O sea, esta lata aplastada. Eh, por si acaso, es una Red Bull, ya, no es nada raro. Por si acaso, no Eso voy a decir. sucede por la presión del mar. Exacto, por la presión del mar. Por eso se mandan naves no tripuladas porque es más seguro. Si la nave termina implosionando, bueno, es la nave, un recurso material, es plata, no es una vida humana, ¿ya? Pero se ha visitado el fondo de las marinas, ¿ya? Bien. Ahora, los océanos. Los océanos, chiquillos, son las principales masas de agua salada que existen en el mundo. Un 97% del total del agua que existe en el mundo es agua salada. Probablemente todos alguna vez cuando fuimos pequeños y visitamos por primera vez la playa y nos metimos al mar a bañarnos, probablemente probamos el agua de mar, ¿ya? Voluntario o involuntariamente nos dimos cuenta que era sumamente salada. El porqué de la concentración de salinidad, chiquillos, probablemente tenga que ver con los minerales que hay en el fondo marino. No tengo la respuesta científica de verdad, chiquillos, y no te la puedo dar, pero creo intuir que debe ir por ese camino, por en el fondo la concentración de salinidad que hay en el fondo del mar. El agua, chiquillos, o los océanos son clave para la vida del hombre. ¿Por qué? Porque regulan temperatura, ¿ya? De hecho, cuando tú tienes fiebre, ¿qué te recomiendan? Bebe líquido, ponte compresas de agua, compresas frías,
ya para bajar la temperatura, regular la temperatura corporal. De hecho, cuando estábamos en verano y hacía mucho calor, 30, 35 grados, no había nada más refrescante que pegarse una ducha con agua fría. ¿Ya? Y era como, oh, qué rico, estoy relajado. Lo mismo ocurre cuando vas a la piscina, por ejemplo. Hace calor, metes los piececitos en la piscina y el tiro comienza a tener una sensación de refresco, porque el agua regula temperaturas. ¿Ya? Y eso también implica en que las zonas costeras tengan temperaturas más moderadas que las zonas interiores donde no hay agua. ¿Ya? Eso explica por qué los desiertos, por ejemplo, tienen altas variaciones de temperatura. En el día 40 grados y en la noche 2 grados de temperatura. En temperaturas extremas. En cambio, en las zonas costeras, la variación de temperatura es muy pequeña, es menor. ¿Ya? Por ejemplo, en el verano piensen que en Viña del Mar, Valparaíso, no sé, decían temperatura mínima 15 grados, máxima 25 grados. 10 grados de temperatura de variación, que no es tanto. ¿Ya? Regulación de temperatura. Además, chiquillos, es fundamental para generar el oxígeno que forma parte del aire que respiramos junto con el nitrógeno. ¿Ya? Ustedes sabrán que prácticamente el aire que respiramos es un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, ¿ya? Y el porcentaje restante está compuesto por series de gases que tienen un porcentaje minoritario. ¿Ya? Así que por si acaso nosotros no respiramos oxígeno puro. El oxígeno puro es muy dañino, chiquillos. De hecho, se utiliza para hacer combustión en los sopletes de oxígeno y acetileno que ocupan el oxicorte, funciona en base al oxígeno. Eso, si tú respiraras oxígeno puro, tus pulmones se terminarían quemando y terminarías falleciendo. Por eso nosotros, el aire que respiramos es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? Y ahora tú me dirás, profe, ¿por qué tiene que ver acá el océano acá? ¿Qué monos pinta? En el océano viven unos microorganismos que se llaman los fitoplancton. Son organismos chiquititos. De hecho, si viste alguna vez Bob Esponja, ¿te acuerdas de Plankton? Ese que intentaba robarse la receta de la cangreburger. Ya. Es pariente cercano al fitoplancton. Y esos fitoplancton, chiquillos, eh, se alimentan de algunas bacterias de lo que encuentran en el mar y generan grandes cantidades de oxígeno, el O2, que es fundamental para el desarrollo del aire que respiramos. De hecho, gracias a estos organismos, a estos fitoplancton, chiquillos, es que nosotros podemos vivir en la superficie terrestre. Si estos organismos no estuvieran, probablemente no habría existido la evolución tal como se conoce y nunca habríamos dejado el mar. ¿Ya? Así que, chiquillos, por eso es tan importante el cuidado de nuestros océanos. Y aquí va a venir el momento Greenpeace del profe, pero hay que cuidar los océanos, chiquillos. Quizá el cambio climático, el calentamiento global, cuando ustedes escuchan en prensa o leen en algún diario, eh, la temperatura del mar subió 1 grado, o la temperatura de los océanos subió 1 grado. Y tener 1 grado no significa nada, pues, profe. No nos afecta. A nosotros probablemente directamente no, pero sí a muchos organismos, como el fitoplancton, que con 1 grado de aumento o disminución de temperatura se van a terminar muriendo los pobrecitos y nos vamos a quedar sin el principal generador de oxígeno, que es fundamental para el aire que respiramos. ¿Ya? Entonces es súper importante, chiquillos, el cuidado del planeta. Porque el único que tenemos hasta ahora, no hemos encontrado un planeta que sea para cambiarnos como cambiarnos de casa. Es la casa que tenemos y tenemos que cuidarla. Así que, por favor, chiquillos, no bote basura al fondo marino, no fomente esas malas conductas y cuida el planeta que tenemos. Bueno, tampoco es que podamos hacer mucho, de hecho, por si acaso, paréntesis, el impacto que tienen las campañas de ahorremos el agua, de duchas cortas, de cerremos la llave de paso cuando nos estamos lavando la mano, ya influyen, pero el margen de influencia es mínimo. De hecho, la gran influencia viene de las grandes empresas que ocupan cantidades monstruosas de agua y que después los líquidos los vierten ya sea a los ríos o a los mares y contaminan. Y ahí comienza a morir la fauna marina. Y ahí comenzamos a tener problemas, por si acaso. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? ¿Algún comentario que hacer? ¿Alguna inquietud que tengan? Por lo menos yo no. Ya. Si alguien tiene, chiquillos, alguna pregunta, puede hacerla activando el chat de voz o en su defecto por el chatcito, ¿ya? Escribiendo su mensaje y
lo leeré o el profe Víctor me avisará de que tengo algún mensaje, no hay ninguno. Ya. Entonces, ahora, ¿cuáles son estos océanos, profe? ¿Cómo se llaman? ¿Qué costas bañan? ¿De qué continentes? Para hacerlo más simple. En términos generales, chiquillos, tenemos 5 grandes océanos. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, Antártico. ¿No? Así se llaman los océanos. Ahora, ¿qué costas baña cada océano? El Océano Pacífico baña las costas de América, de Oceanía y de Asia. ¿No? Por ejemplo, Chile, que está en la parte oeste, en la costa oeste de América, es bañado por el Océano Pacífico. O sea, la costa oeste americana es bañada por el Océano Pacífico, la costa este de Asia y Oceanía en su conjunto. El Océano Atlántico baña la costa este de América, baña la costa oeste de Europa y también baña la costa oeste de África. Esto que suena tan raro, después lo vamos a ver en una imagen y van a tener mayor claridad, chicos. El Océano Índico baña la costa este de África, gran parte de ella, baña también la costa sur del continente asiático y también baña la costa oeste de Oceanía, sobre todo de Australia y de Papúa de Nueva Guinea. ¿Ya? El Océano Ártico o glaciar ártico baña las costas norte de Europa, Asia y América. Todo lo que es la zona de Canadá, de Alaska, de Rusia, de la península escandinava, la costa norte de Japón en Hokkaido, todo eso es bañado por el océano glaciar ártico. Y el océano glaciar antártico o océano antártico baña las costas de América, de África y de Oceanía. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la imagen. ¿Ya? Vamos a dejar ahí un segundo para que puedan copiar esto. Si no lo han copiado, chiquillos, y de ahí continuaríamos con la imagen que ilustra todo esto que hemos hablado sobre la ubicación o emplazamiento de nuestros queridos océanos. ¿Algunos de ustedes, chiquillos, sabe por qué hay costas en el mundo que son más frías que otras? ¿O por qué las costas del centro y del sur de Chile son súper frías y las del norte son cálidas o son tibias? ¿Alguien lo sabe? ¿O ha escuchado hablar de eso alguna vez? No. ¿No? Ya. Entonces, vamos a avanzar ahora y les vamos a hablar de eso también un poquito para que se hagan una idea. Ahí están, ustedes pueden ver cómo están ubicados los océanos, se dan cuenta que yo no les mentí, están donde están. La imagen está en portugués, así que es América del Norte, y es América del Norte, América del Sur, América del Sur, ¿no? Eurasia le llaman a Europa y Asia, aproximadamente la división de Europa con Asia está por acá, miren. A ver, vamos a cambiar aquí en la pluma. Por aquí están los Urales, y esto marca la diferencia entre Europa y Asia. ¿Ya? Ahora, lo que yo hablaba tiene que ver con las corrientes marinas, chiquillos. Por ejemplo, en Chile se ve afectado por la corriente de Humboldt, hasta aproximadamente la región de Coquimbo. La corriente de Humboldt es una corriente que viene desde acá, desde la Antártida, y sube. Y eso hace que las aguas de todo ese sector sean frías. De hecho, yo creo que a más de algunos de ustedes les pasó que han ido a la playa, se han metido, y el agua está como un témpano de hielo. Sea noviembre, diciembre, el agua sigue siendo hiper mega helada. De hecho, que aguanta un ratito, unos minutos, media horita, y la mayoría salimos del agua porque nos da mucho frío. Porque de verdad el agua es fría. En cambio, en el extremo norte del país, no está afectado por la corriente de Humboldt, y está afectado así por una corriente cálida. Esa corriente marina cálida hace que el agua sea más rica, sea más tibiecita. Y por eso yo en pleno invierno puedo ver, por ejemplo, gente en Iquique metiéndose a la playa. Sí, pero relajado de pana, 10 de la noche, metido en la playita así, flotando, manito de arriba, relajadísimo. Anda a hacer esto en la región de Valparaíso, aunque sea en verano. Terminas con media hora con hipotermia, ¿ya? Eso es por las corrientes marinas. Y eso ocurre en todo el mundo, chiquillos. En el mundo hay grandes corrientes marinas que hacen que las aguas sean más frías o más cálidas. Pero tener corrientes de mar fría tiene una ventaja.
hay una mayor riqueza en cuanto a la pesca, ¿ya? Eso nos permite tener, chiquillos, una fauna marina envidiable, chiquillos, y tener pescados muy ricos que comer durante el año, ¿ya? Y mariscos, moluscos. Pensando que existe una tradición, que no es tan tradición, que era que en Semana Santa, en Viernes Santo no se comía carne, ya que tiene que ver más que nada con la austeridad, porque en el pasado comer carne era algo muy costoso, y comer pescados, paradójicamente, era algo más económico, o comer verduras, ¿ya? Hoy en día es al revés, de hecho comer pescado es un lujo muchas veces, porque es muy caro, ¿ya? Pero ahí tenemos los océanos, chiquillos, y siempre, como les insisto, las zonas costeras van a tender a tener temperaturas más agradables. Claro, hay excepciones, por ejemplo en Alaska, aunque esté en la costa te va a morir de frío, en Punta Arenas igual, por ejemplo también acá en la zona de Escandinavia, en Groenlandia, pero por ejemplo en gran parte del continente americano, en África, en Europa o en Oceanía, las principales ciudades van a estar cercanas a la costa porque son climas más agradables por la regulación de temperatura que ejerce el océano. Bien, los continentes. Los continentes, chiquillos, son las principales tierras emergidas que existen en el planeta, ¿ya? Son masas de tierra que están sobre la superficie. O sea, están sobre el nivel del mar y están en la superficie terrestre, ¿ya? Son diversas por el relieve, por la vegetación, por la fauna y por los climas, ¿ya? El relieve, por ejemplo, desiertos, cordilleras, valles, golfos, bahías, ensenadas, mesetas, islas, archipiélagos, lagos, lagunas, ríos. Todo eso va a influir en que el relieve sea variado y diverso, y también va a influir en que la flora y la fauna sea diversa. Porque, chiquillos, yo creo que esto cae de cajón. ¿Qué necesita, chiquillos, las plantitas para crecer? ¿Qué uno tiene que hacer con la plantita para que crezca bonita? Luz solar y agua y una tierra fértil. Sí, pero el agua es clave, ¿cierto? Generalmente tú a la plantita no le echáis algún abono, algún complemento, pero ya echándole agüita como que tiende a crecer, ¿cierto? Entonces, el agua. Si yo tengo cerca el agua, voy a tener más vegetación, voy a poder cultivar la tierra. Los seres humanos y los animales también necesitan agua para vivir. Es por eso también que muchas ciudades, vuelvo a insistir, se ubicaban cerca de los ríos o desembocaduras de ríos para así obtener este recurso que era vital, ¿ya? De hecho, también va a influir el tema del clima, la precipitación, si llueve más, llueve menos, también puede estar influenciado por el relieve, ¿ya? Y si llueve más factibilidades voy a tener de tener vegetación frondosa. Por ejemplo, las zonas tropicales, como la selva amazónica o la selva del Darién, que está cercana a la frontera entre Panamá y Colombia, son zonas tropicales donde llueve mucho, pero llueve con mucho calor y con mucha humedad, y hace que la vegetación sea bien particular. Es diferente, por ejemplo, a un bosque como la selva negra alemana, que tiene otro tipo de características, donde hay humedad, pero también las temperaturas son más frías, o la selva valdiviana, que está en el sur de Chile, o en Fray Jorge, en la región de Coquimbo, ya distinto también a la selva o a los grandes bosques que existen en Estados Unidos, en la zona de Oregon, por ejemplo, ya en el norte de Estados Unidos, o en el estado de Washington, ya que también tienen que ver con climas diversos. Bien, ahora, teniendo claro que los continentes son diversos, ¿qué continentes existen? Hay tres que están unidos, que forman una gran macroisla, que le podríamos decir, que es África, Asia y Europa, están unidos, ¿ya? De hecho, yo puedo a pie atravesar los tres continentes, sin tener que tomar algún carguero, ningún transborde, de embarco, en avión. Yo puedo partir desde Portugal, caminar, atravesar toda Europa, darme la vuelta por lo que es el Levante o Oriente Próximo, recorrer toda África, devolverme y recorrer toda Asia a pie. Están unidos. No ocurre así con América. Yo para cubrir América, de Europa pasar a América, tengo que viajar en barco o en avión. Me voy a decir nadando, imposible. Ya tendría que ir al lado de un barco probablemente y yo subirme cada cierto tiempo a descansar y después volver a nadar. América es una gran isla, Oceanía también es una montonera de islas, chiquillos, pero brutal.
Generalmente uno lo asocia a Australia, Nueva Zelanda, pero hay muchísimas islas más que se llaman la Micronesia o la Polinesia, ¿ya? Y también está la Antártida, que la Antártida es un continente que no está habitado por población civil, sino que solamente tiene un fin científico, ya donde hay bases científicas y fuerzas armadas que protegen este territorio, ¿ya? Están los continentes, son seis entonces en total: África, Asia, Europa, América, Oceanía, la Antártida, ¿ya? Y todos estos continentes, chiquillos, están sobre una plataforma que se llama la plataforma continental, que está conformada por placas tectónicas, ¿ya? Estas placas tectónicas, en el fondo forman la corteza terrestre, y estas placas están fracturadas, chiquillos, están quebradas, ¿ya? No es una gran placa que envuelve el planeta, sino que son muchas que están rotas, y cuando estas placas se mueven, ocurren fenómenos como el volcanismo y los famosísimos para los chilenos, los terremotos, ¿ya? De hecho, en la imagen siguiente vamos a ver cómo más o menos están divididas las placas tectónicas, van a ver cómo se mueven y vamos a explicar también el por qué ocurren terremotos en este querido y hermoso país, ¿ya? ¿Dudas sobre esto, chiquillos? ¿Consultas sobre esto? ¿Algo que deseen agregar? ¿Algo que deseen aportar, chiquillos? Que ustedes sepan, algún comentario que quieran hacer, alguna inquietud que tengan. Ya, ¿no hay dudas, no hay preguntas, chiquillos? Bien. No. No, maravilloso. Entonces. Vamos entonces a avanzar, chiquillos, a la siguiente imagen. Acá, mis queridos, tenemos nuevamente un planisferio y acá se ven las placas tectónicas, ¿ya? De hecho, aquí te dice la litosfera continental, en el fondo la plataforma continental, el océano, las dorsales que aparecen así marcadas como una U o una V, que son estas formas que están acá. Las dorsales, chiquillos, son cordilleras submarinas, ¿ya? Imagínense montañas que están sumergidas. Eso es una dorsal oceánica, ¿ya? Aquí también aparecen las líneas donde chocan las placas tectónicas, ¿ya? Aquí los límites no confirmados de las placas, que son zonas que todavía no se tiene certeza que ahí termine la placa tectónica o no. Y aquí aparece algo que es súper interesante, que son las zonas de subducción. Las zonas de subducción, chiquillos, son zonas donde las placas tectónicas entran en contacto, ¿ya? Como ocurre acá con la placa de Nazca y la sudamericana, que son placas convergentes, es decir, que van hacia un punto en común. Cuando estas placas tectónicas chocan entre sí, ejercen fuerza. Imagínenselo como un gallito, así como que, a ver quién tiene, no, yo puedo más, y empujan de un lado para otro, ¿ya? Va a llegar en algún punto en que estas placas, una se va a sumerger sobre la otra. En el caso de nosotros, la placa de Nazca se sumerge bajo la placa sudamericana, y cuando ocurre eso, estos están apretados, están a presión, y cuando ocurre el movimiento, se libera energía, y esa liberación de energía es lo que nosotros llamamos coloquialmente un terremoto, ¿ya? Y es por eso, chiquillos, que nuestro país es el país más sísmico del mundo, o de hecho, toda la costa pacífico de América, en gran medida, es una zona sísmica, es una zona que sufre de constantes terremotos, ¿ya? Chile se ganó el premiado porque ocurre mucho más seguido que en otros países, pero ocurren. De hecho, en Perú han existido terremotos, en Ecuador, en Colombia, en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, sobre todo en lo que es la zona de California, donde está la famosísima falla de San Andrés. En Alaska han ocurrido también grandes terremotos. De hecho, aquí también hay zonas de subducción, en lo que es la zona de Kamchatka, en Rusia, ya en todo Japón. Japón también pelea con Chile ser el país más sísmico del mundo, ¿ok? En zonas como Filipinas, Papúa de Nueva Guinea, Nueva Zelanda también ha sufrido de bastantes terremotos, ¿ya? Eh, y también sufren terremotos, por ejemplo, en la zona de Indonesia, en el sudeste asiático. Uno de los terremotos más devastadores de la historia, que le cobró la vida a 250.000 personas, chiquillos, fue un terremoto que ocurrió en Indonesia, creo que fue el 2004, puede que la memoria me falle, que fue en vísperas de Navidad, o vísperas de Año Nuevo, por ahí fue las semanas finales del año 2004, donde ocurrió un grave terremoto acá, en Indonesia, ya con un posterior maremoto. De hecho, chiquillos,
lo que por lo general tiende a tener una mayor letalidad no es el terremoto en sí, sino que es el maremoto que viene después. Porque ustedes entenderán que en las zonas costeras, cuando se libera energía, esta energía se expande ¡puf! Hacia los costados. El terremoto, y lo siento, se me mueve todo, en la casa dicen afirma la tele, abre la puerta, vemos cómo el tendido eléctrico se sangolotea de un lado hacia otro, ¿ya? Pero en las zonas costeras lo que ocurre es que el mar se recoge, porque hay como un efecto látigo que ¡pah! Lo echa hacia atrás, y ustedes saben que el látigo no lo echa hacia atrás, y después sale disparado hacia adelante. Bueno, eso pasa con un maremoto. Ese efecto látigo lo que hace es que el mar se recoja y después vuelva con toda fuerza, con toda la fuerza, y arrastra con todo. Y eso es lo que genera una mayor letalidad, es el maremoto, porque no sabemos en el tiempo exacto en el que va a venir. Nosotros decimos una franja horaria, en media hora vendrá un maremoto, pero aún así puede ser que se demore menos o se demore más, ¿ya? Y eso tiene que ver, chiquillo, con estos fenómenos de las placas tectónicas y la subducción de las placas. De hecho, que los terremotos en Chile los que ocurren son por subducción. No obstante, también hay terremotos por volcanismo. Cuando hay una erupción volcánica muy potente se generan terremotos, ¿ya? Por ejemplo, la erupción volcánica de las más famosas, que fue la del volcán Krakatoa a finales del siglo XIX, generó un terremoto también de magnitud importante. En Estados Unidos, cuando explotó el volcán Santa Elena, en la década de los 80, también generó un terremoto de magnitud importante. De hecho, todo movimiento sísmico es terremoto, porque terremoto es movimiento de tierra. Lo que pasa es que nosotros, los chilenos, como estamos tan acostumbrados a estas cuestiones, los dividimos en temblor, cuando es una magnitud, no sé, pues, bajo 7 grados, y sobre 7 grados hablamos de terremoto. En el fondo, un temblor es como, va a pasar tranquilo, no se preocupen, nos reímos, tiramos la talla, intentamos decir qué magnitud era, chuntarle a la magnitud que era, dónde fue, y cosas por el estilo. Pero ya cuando en muchos países, evidentemente, la gente arranca. De hecho, ustedes pueden ver en internet, si tienen tiempo, están muy aburridos, reacciones de los chilenos frente a los terremotos frente a extranjeros. Como los extranjeros se esconden al tiro debajo de todo, abren puertas, se desesperan. El chileno sigue almorzando. Oye, que está fuerte, ¿eh? Oye, sí, está fuerte el temblor. Y seguí, esto ya normal. ¿Ya? Todo eso tiene que ver con las placas tectónicas y la zona de subducción. Fíjense, chiquillos, también que en estas placas aparecen flechitas. ¿Ya? Las flechitas indican en qué dirección se están moviendo las placas. Cuando las placas son divergentes, se separan, como ocurre con la placa Pacífico y la placa de Nazca. Se van separando y eso va a generar otro tipo de formación geográfica, probablemente va a generar fosas oceánicas mayores. ¿Ya? Pero cuando se juntan, como ocurre en el caso de la Sudamericana y la de Nazca, que son convergentes, es cuando ocurren estas zonas de subducción que generan los famosísimos terremotos que nos afectan. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna acotación sobre esto? ¿Algo que deseen saber? ¿Alguna experiencia que les haya tocado vivir? ¿Ya? Por ejemplo, el cómo reaccionan ustedes frente a un terremoto, chiquillo, o un temblor. Mantienen la Yo me calma, acuesto nomás. pero mantienen la calma, no son... Es que hay gente de verdad que le tiene fobia, le tiene miedo a los temblores y tiende a arrancar. Pero si los temblores son como son tan comunes como ir a comprar pan. Es que, ojo, eso lo dice un chileno. Trata de decirles que un argentino te diga eso. Los argentinos se asustan porque no están acostumbrados. Es, no sé, como que, por ejemplo, a nosotros nos tocara vivir un huracán. Nosotros no estamos preparados para enfrentarnos a un huracán, como por ejemplo, el más famoso fue el Katrina, que afectó el 2000, creo que fue 2004 también, 2006, 2008, por ahí, a Estados Unidos, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a determinados tipos de desastres naturales, pero no a otros como un huracán, por ejemplo. Para los estadounidenses, los mexicanos, los cubanos, los caribeños en general, un huracán es como, tiene un huracán. Saben lo que tienen que hacer, tapian las puertas, ponen tablas en las ventanas, van al supermercado, compran todo, ¿ya? Y se quedan 2, 3 días encerrados con lluvia, con viento, ven los letreros volar, los techumbres volar y se quedan tranquilos en su casa. Para nosotros sería como, oh. ¿Se acuerdan cuando en Kioto hubo un tornado? ¿Se acuerdan que fue hace unos cuantos años atrás? Que salió hasta en la noticia, que voló techumbres de casa, como un mini tornado que ocurrió por ahí, por ¿En la altura de serio? Sí, de hecho, fue cercano, ¿saben dónde fue cercano? Llegando a poquito pasado el peaje que tú pagas para entrar al Troncal, el peaje de San Pedro,
cuando toman el troncal como Pereira y Mache, por ahí, que voló árboles y todo el jaleo, ya. Nosotros no estamos preparados para eso. Si nos viniese un gran tornado, probablemente terminaríamos con medio quillote en el suelo. En cambio, con un terremoto no, porque estamos acostumbrados. ¿Ya? Eso, el comentario que tú hiciste es muy chileno. Es como, ¿yo qué hago? Afirmo la tele. ¿Yo qué hago? Abro la puerta. ¿Yo qué hago? Miro cómo se mueven los campos. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a terremotos, chiquillos. ¿Alguien más que quiera comentar sus experiencias? No sé si tendremos acá algún extranjero que nos pueda contar su experiencia con los temblores, con los terremotos, si es que le ha tocado vivir acá. Si hay un extranjero, ojalá sería muy interesante conocer su reacción frente al tema. ¿Ya? Si no hay nadie, bueno, pasamos de largo. Ya creo que no Oye, hay nadie. Seba, Dime. ¿la placa sudamericana con la placa de Nazca están al mismo como nivel o están más o menos De hecho, dispersos? sí, el nivel de la corteza es tan similar, ¿ya? Es por eso que se generan estas zonas de subducción o zonas donde, a ver, ¿cómo te lo explico? Eh, Chocan ambas placas y ejercen fuerza una sobre la otra. En el fondo, empujando a ver quién puede mover a quién. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? La placa de Nazca, que es más pesada por la composición mineral que tiene, se hunde y cede y se pone bajo la sudamericana. Ya, en forma coloquial, la sudamericana se monta sobre la placa de Nazca y cuando ocurre ese movimiento se generan los terremotos. Y como no son parejas, no son lisas, sino que tienen mucho relieve, vuelven a encontrar un punto de contacto y siguen ejerciendo presión entre ellos. Así funcionan. Pero sí están a un nivel más o menos similar. ¿Ya? Y ya. No sé si alguien tendrá alguna otra pregunta. Chiquillos, chiquillas, seres de luz. ¿Ya? No. Bien. Vamos entonces a pasar, chiquillos, a la última diapositiva, que es donde vamos a quedar y probablemente la vamos a retomar la próxima clase desde acá, volviendo a explicar lo mismo, ¿ya? Que es la ubicación espacial, ¿ya? ¿Por qué es tan importante, chiquillos, que ustedes conozcan esta idea de ubicación espacial? Porque una habilidad fundamental que debiese tener toda persona es saber leer un mapa o interpretar un mapa. Y muchos no saben, ¿ya? Imagínate, te invitan tus amigos, oye, vamos a hacer senderismo por la campana, y ninguno de ustedes ha subido a la campana. Ya, vamos, con toda la persona, toda la motivación. Van y se pierden. Es fundamental andar con un mapa. Mira, pero profe, el teléfono tiene GPS. Imagínate que el teléfono se te descargó porque no lo cargaste en la noche. Tienes que andar con un mapa, ¿ya? Para ubicarte, en qué sector estás. Y para eso, chiquillos, es fundamental manejar esta idea de ubicación espacial y las coordenadas, cómo se manejan en geografía. Las coordenadas que se manejan en el fondo en latitud y longitud, ¿ya? En este caso, la latitud, chiquillos, la latitud siempre va a ir en forma horizontal. Va a ir así, ¿ya? Y la latitud parte desde la línea del Ecuador. El Ecuador es la línea de los 0 grados. De los 0 grados hacia arriba es el norte. De los 0 grados hacia abajo es el sur. Así que si ustedes en un mapa leen 20 grados latitud norte, es decir, cuento 20 desde el 0 hacia arriba. 50 grados latitud sur. Del 0 cuento 50. Y así funciona. De hecho, la latitud va desde la línea del Ecuador a los 90 grados de latitud norte, que es el polo norte, y desde la línea del Ecuador 90 grados de latitud sur hacia lo que es el polo sur. ¿Ya? Y así se mueven los paralelos de latitud. De esa forma funciona. Los meridianos van en forma vertical. Esto voy a cambiar el color. O borro todo. ¿Ya? Eh, los paralelos, recuerden que van de esta forma. 0 grados es el Ecuador. Hacia arriba es el norte. Y hacia abajo es el sur. Ahora, la longitud va en forma vertical. La verdad es que me queden chocar las líneas, pero van de esa forma. ¿Ya? El meridiano cero
es el meridiano de Greenwich. ¿Ya? 0 grados de longitud. Y si yo del 0 me muevo hacia el este, van a ser 180 grados de longitud, llego hasta 180 grados de longitud este. Y si yo de los 0 grados me muevo hacia el oeste, voy a tener máximo de 180 grados de longitud oeste. En este caso, también puede aparecer como W, como western en inglés, ¿ya? Y de esa forma funcionan los meridianos y los paralelos. De hecho, si yo los intersecto, se me forma una red de coordenadas cartográficas. Se me va a formar una red de este estilo, donde yo voy a tener los meridianos y voy a tener los paralelos. ¿Ya? Y de esa forma, yo puedo ubicar un punto en un mapa, ¿ya? A través de esta lógica de meridianos y paralelos. Chiquillos, vamos a quedar hasta acá. La próxima clase, el día lunes, vamos a volver a explicar esto y vamos a hacer un ejercicio donde yo voy a ir ubicando puntos en el mapa para que ustedes vean cómo se utiliza. ¿Ya? Muchas gracias por haberse conectado. Ya. Muchas gracias por la participación, chiquillos. Inviten a sus compañeros a que se conecten si es que tienen contacto con ellos. Recuérdenle que es importantísimo. Recuerden también mandar sus preguntas esenciales, chiquillos, que es fundamental para poder revisarlas con tiempo, poder retroalimentar y así ustedes pueden tener la mejor nota posible. Eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense y nos Profe. estaríamos bien. Dígame. Está bonito el póster de atrás. ¿It's a me, Mario? Sí. En el Cocoro, Mario viejo. En el Cocoro. Ya. Chiquillos, muchas gracias por las preguntas, por la participación, por el respeto. Recuerden que las preguntas esenciales, la asistencia, activen sus correos institucionales, chiquillos, porque es muy importante para que puedan después ustedes acceder al material que se va a subir en Classroom, ¿ya? Eso, no sé si Víctor tendrá algo que decir, que estamos en la hora ya. No, nada que... que por favor participen a las 12 en el consejo estudiantil, por favor. Esos chiquillos, sí, ahí, Van a pasar links de eso. sí, van a mandar un link, yo creo lo van a mandar tipo 12 más o menos, creo que a la hora que comienza. Y recuerden, chiquillos, Ya puedo dormir una hora. Media hora, porque son 12 ya, porque es muy importante que ustedes opinen y den a conocer sus puntos de vista en esa actividad. Tío Eric, diga algo antes que... Hola, buenos días.